Esta predicación se llama Clama a Dios. Y vamos a comenzar en Jeremías capítulo 33, del 1 al 3. Dice la palabra así: La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Vemos que la palabra de siempre Dios, cuando utiliza a un siervo, en este caso Jeremías, siempre era el enviado. Jeremías era el enviado para hablarle al pueblo de Israel de lo que anhelaba nuestro Señor. Y lo que anhelaba nuestro Señor era que el pueblo de Israel clamara, que abriera su corazón, no su boca. Clamar delante de su trono a través de un arrepentimiento, de arrepentirse de sus malos pasos, de sus malas decisiones, de sus malos comportamientos. Y le dice el Señor: Jeremías, dile a este pueblo que clame a mí, y yo le voy a mostrar todo lo sobrenatural y oculto que sus ojos no pueden ver. Porque el pueblo de Babilonia, o el ejército babilonio, iba a tomarlos por sorpresa. ¿Y qué iba a hacer? Llevárselos presos, llevárselos al cautiverio. Y una y otra vez Dios pone a hombres para que se cumpla su plan y su propósito. Jeremías fue el instrumento que Dios utilizó para que el pueblo de Israel escuchara la voz de Dios. Mas sin embargo fue todo lo contrario. Dice que estaba preso en el patio. ¿Y quiénes fueron los que lo apresaron? El rey y todos sus colaboradores. Lo metieron al cepo. Pero Dios siempre te va a dar el favor, siempre te va a dar gracia y siempre te va a respaldar cuando estés haciendo su voluntad. Y Él está diciendo al pueblo: clama a Dios, arrepiéntate de ese adulterio, del alcohol, de la droga en la cual te estás destruyendo, tú y tu casa. Y el pueblo no entendió, porque tenía cegado el entendimiento, tenía vedado el entendimiento. Dice la palabra que hasta hoy en día el pueblo de Israel tiene vedado, tiene una venda aquí en la mente que no lo deja ver quién es Dios verdaderamente. Pero van a llegar esos tiempos en el cual el Señor va a abrir ese entendimiento de su pueblo para que lo alaben y lo exalten verdaderamente como Él es. No como lo que creen y lo que piensan. Porque no se trata de lo que piense, de lo que yo crea. Se trata de que yo aprenda y haga lo que mi Dios me está enseñando y me está ordenando que haga. Y tenemos que clamarle. Todo aquel que tiene una relación rota o truncada o dañada, tiene que ponerse a cuentas. Porque uno es el que falló, uno es el que pecó. Por eso Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él no cambia. El que ha cambiado es uno. Y el que debe abrir su corazón es uno. ¿Para qué? Para restaurar una relación y para que haya una comunicación. Para que te enseñe a Él como padre y tú como su hijo. ¿Cuál es el propósito que tiene para tu vida, para tu familia, para tu descendencia? Si nosotros no nos ponemos a cuentas delante de su trono, va a llegar el enemigo y va a destruirnos. Paulatinamente, repentinamente, o nos va a robar, nos va a enfermar y a la postre nos va a matar. El pueblo de Israel aquí, o sea, por eso Jeremías le nombraron que era el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él escribió Lamentaciones a través de los espíritus. Y él miraba cómo el pueblo de Israel ya estaba cautivo en Babilonia.
Y aún todavía no llegaba el tiempo. Pero los que están en el Espíritu pueden discernir el futuro. Vemos el profeta Isaías, ella miraba el nacimiento de Jesús. Él miraba la crucifixión de Jesús, 1000 y tantos años después. Si no clamamos nosotros delante del trono de la gracia, nosotros nunca vamos a poder ver nada. Nosotros somos los que estamos mal. Nosotros somos los que hemos fallado. Y por lo tanto, nosotros somos los que debemos de clamar. Y clamar es gritar para que te arrepientas, no con tu boca, con tu corazón. Porque si lo haces de labios, no te va a funcionar. Por eso el profeta Isaías decía, este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos, lejos de ti. Que sea con la boca de tu corazón, que le clames para que te escuche. Porque Él es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres. Él sabe lo que estás hablando y con qué lo estás hablando, si de tu corazón o de tu boca. Ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo, porque los tiempos, en Efesios decía el apóstol Pablo, los tiempos son malos, aprovecha cada momento, porque los días son malos. Si tú no aprovechas cada momento que Dios nos está dando aquí en esta tierra, si no los aprovechamos, se van a ir empeorando. Se van a ir empeorando día a día. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que te pongas a escudriñar la palabra, que el momento que tengas te pongas a llenar de su palabra, porque con su palabra vas a vencer al maligno, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo, y vas a vencer todo designio de maldad. Por eso el pueblo de Israel fue cautivo 70 años, porque no obedecieron a la voz del Señor de señores, del Rey de reyes, el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. ¿No nos compró con su sangre? Somos dueños del Rey de reyes y Señor de señores, para decirle qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y por eso es una relación, una comunicación. Si no le clamamos, ¿cómo nos va a escuchar? Aunque Él sabe qué es lo que estamos padeciendo, qué es lo que estamos necesitando. Pero lo que requiere es que abra la boca de tu corazón y se lo expreses. No nos dio su Espíritu Santo nada más para traerlo ahí entristeciendo, redarguyéndolo. No, Él nos dio su Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe a toda verdad, a toda justicia. No nos costó nada recibir a su Espíritu Santo, que es Dios mismo. Fue de gracia, nos lo dio de gracia. ¿Y por qué no entendemos como su iglesia y como su pueblo? Hay que clamarle por gratitud, por necesidad, por lo que sea, pero siempre tenemos que tener un corazón agradecido delante de sus ojos. No importa la condición que esté aconteciendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, tú ven y regocíjate y alégrate en el Señor, porque Él te concederá los anhelos de tu corazón. No estés buscando la añadidura, porque jamás te va a llegar. Él es el que te va a abrir las puertas, y cuando Él abre las puertas, dice su palabra que no hay quien las cierre. Cuando Él abre las puertas de bendición para tu vida, las bendiciones van a llegar a raudales del norte, del sur, del este, del oeste. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es soberano. Y su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Tenemos que entender la palabra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. No nos dio su Espíritu Santo para estarlo ahí entristeciendo, para que se sienta triste, redargullido, todo. No,
que se sienta contento, que se sienta feliz, que seamos la alegría de su corazón, a través de entender y comprender cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra de los vivientes. ¿Conoces tu plan? ¿Conoces tu propósito por el cual estás aquí? Si no lo conoces es porque no tienes una relación, porque no clamas a tu Dios, porque tu Padre es el único que te va a enseñar a ti como su hijo, y fuera de él no hay nadie quien te enseñe como él. El Padre es el que le enseña a su hijo cómo caminar. Si tú estás buscando a un hombre, el hombre te va a fallar, te va a defraudar. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, y doblemente maldito el que no confía en Dios. Usted tiene que tener la certeza y la seguridad de confiar en su papi, porque Él va a hacer lo que tenga que hacer en su vida si usted está dentro de su voluntad. Si usted no está dentro de su voluntad, Él el día de mañana tomará a otra persona para hacer lo que tenga que hacer. Lo que no hizo con usted, lo va a hacer con su prójimo. Todo es así. Si tú no estás dispuesto a que se cumpla su voluntad de tu Padre en tu vida, tomará otro vaso, tomará otro barro para que se cumpla su voluntad. Pero su voluntad se va a cumplir contigo, conmigo o sin nosotros. Pero su plan y su propósito va a llegar a un final. Pero qué triste es que ese plan y propósito que tenía sobre mi persona y sobre cada uno de los que estamos, que a través de no estar en su voluntad, ese odre se quiebre, ese odre se rompa y no pueda fluir el vino nuevo. Si nosotros no somos odres nuevos, Él no puede depositar vino nuevo. Él no puede depositar una unción nueva, una unción de su Espíritu Santo, para que nuestra copa esté rebosando, y a través de que cada que estamos ministrando su palabra y estamos declarando y estamos predicando y estamos evangelizando, nuestra copa está rebosando, porque lo que tú das, Él te lo está llenando y es una fuente inagotable. No para que seas un cristiano y nada más estés en tu casa y ya recibiste al Señor y hasta la próxima semana o hasta el viernes o los días que tengan una reunión. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada momento lo aprovechemos. Cada momento que Él nos da de vida en esta tierra lo aprovechemos. Porque tenemos que estar conscientes que si el día de mañana Dios nos da un día más de vida, es un día menos que queda para mí, para cada uno de los que Dios nos permita ver en este mundo. Un día menos de vida y tenemos que aprovecharlos. Si no los aprovechamos, esos tiempos se van a esfumar. Y el día que hoy pase, si usted no lo aprovecha, este día nunca más lo recuperará en su vida. Habrá otro domingo, pero no en el tiempo en el cual estamos ahorita viviendo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar cada momento que Él nos está dando de vivir aquí en este mundo. Vayamos a Joel, capítulo 2, 28 y 29. Y dice: el día del Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Dios nos dio su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que nuestro Señor nos ha regalado. Y no nos los ha dado para que habite en este templo que es nuestro cuerpo. Nos los ha dado para honrarlo, para amarlo, para obedecerlo,
para caminar en su justicia y en su verdad, no para entristecerlo. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. No te lo dio para que estés haciendo tus locuras, yéndote al alcohol, yéndote a la droga, yéndote a prostituir, a quitarle a la mujer de tu prójimo. No, te la dio para que las ames y para que le des una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de fe. No para que se la robes, porque el que roba no es Dios, es Satanás. Y como la iglesia está dormida, no entiende el plan y el propósito de Dios. Hay gente que está aquí que es mujer o que es persona y que tienen familias y dejan a su esposa por irse con otra persona. Le roban la mujer a su prójimo. ¿Y quién es el que vino a robar? Satanás. Él vino a robar, vino a matar y vino a destruir. O sea, a veces cuando no tenemos nuestros sentidos ejercitados, vemos las cosas todo normales y no es normal. Yo tengo que amar a la mujer de mi prójimo, honrarla, no para tomarla, y no al amarla es abrazarla, no, darle una palabra de vida. Porque si yo digo la amo y la abrazo, pues son los deseos de la carne. No, eso no. El amarla es darle una palabra de vida, darle una palabra de esperanza, una palabra de fe. No es con un abrazo y que la carne se esté ahí redarguyendo. No, eso no es el amor. El amor de Dios no es eso. El amor de Dios es amarla con un amor ágape, sin envidia, sin deseos. Porque es mi prójimo y eso es lo que nos enseña su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y como yo me amo a mí mismo, por eso yo tengo que amar a mi prójimo, y como yo amo a mi Dios, yo tengo que hacer lo que Él me enseña. No lo que queramos y lo que nos convenga, lo que no nos convenga. Aquí no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuántos de la iglesia hoy en día constrictan al Espíritu Santo? Que sabiendo que no deben de ir a tomar, se van a tomar. Que sabiendo que no deben de fumar, no fuman. Que sabiendo que no deben de ir a adulterar, lo hacen. O sea, ¿cuánta iglesia? No son una, son multitudes. Y por eso Jesús no se equivocó en decir, sí, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Que no seas de los llamados, porque puedes quedar afuera. Aférrate a ser de los escogidos, porque los escogidos van a llegar hasta su destino final, y los llamados en el camino pueden tropezar y ahí pueden perecer. O muchos se regresarán al mundo, porque le va a ganar el placer y el deleite más que de Dios. ¿Por qué? Porque aman más la carne. No es que amen a Dios sobre todas las cosas, aman más los deleites de su carne. Y por eso el día de mañana van a estar afuera. Y de esos hay muchos aquí. Pero dice la palabra que va a crecer la semilla con la cizaña. Y que al final de cuentas, se va a separar la semilla y se va a separar la cizaña. La cizaña para aventarla al lago de fuego, y la semilla, que somos los justos, los benditos de Jehová, que vamos a llegar al reino de su Hijo amado. Vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Y dice así: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas, para que pueda leerse de corrido.
pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Lo que Dios te prometió en la visión, en el sueño, en lo que te dijo que iba a hacer contigo, si tú no tienes fe y tú no estás cimentado en la roca, quiero decirte que vas a perecer, porque no vas a confiar en Dios, porque vas a confiar en lo que tus ojos ven. Dice que sin falta, aunque tardare, porque los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Y si tú tienes fe, tú vas a esperar el momento oportuno que Él tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu negocio, para lo que te haya dado la visión. ¿Cuál fue la visión que Dios te dio? Si imagínase que la visión o la palabra, que esa promesa que Dios nos regaló, que yo la tire a la basura, es porque no tengo fe y no tengo esperanza. Pero yo estoy confiando en su palabra. Aunque tardare, va a llegar, pero va a ser en su tiempo, va a ser en su momento, y que este lugar va a ser insuficiente, y que el día de mañana vamos a hacer lo que Él nos enseñe, o lo que Él nos ordene que hagamos, no lo que queramos hacer. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará. O sea, el tiempo está caminando, el tiempo no está muerto, el tiempo también está vivo. Porque el tiempo tiene cumplimiento y las horas van caminando gradualmente. Y ese tiempo va a llegar, aunque tardare va a llegar. Sin falta va a llegar a nuestras vidas. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dice, espérala porque va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu familia, va a llegar a tu trabajo, va a llegar, pues no sé lo que te haya dado Dios a ti. Porque Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de sueños y visiones. Yo no sé cuál sea el sueño, cuál sea la visión que Dios te ha revelado a tu vida, a tu espíritu y a tu alma. No lo sé, pero cada quien debe saber lo que Dios le está revelando, porque lo que Dios te está revelando es lo que te está regalando, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que dijo, Él lo va a hacer en su momento correcto y perfecto. Dice el 4, el insolente no tiene el alma recta, o el injusto, ¿cómo quieres llamar? O el imprudente, ¿cómo le quieres llamar? Insolente, imprudente, injusto. ¿Qué dice que no? No tiene el alma recta. O sea, anda por veredas. El que es justo va por un camino. Y Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero el justo vivirá por su fe. Estaba diciendo, ¿sabes qué? A estos insolentes, ellos no van a esperar la promesa, porque ellos van a confiar en lo que sus ojos ven. Pero el justo vivirá por la fe. Él es el que va a esperar lo que Dios le reveló y le enseñó y le mostró. Porque aunque tardare, le va a llegar. Porque fiel es quien lo dijo. Él es fiel. Él te dio su palabra y Él es el mismo para cumplirla en su momento. No en el momento que tú quieras, que yo quiera, no. En su momento oportuno y perfecto. Vemos cuál es la causa por la cual muchas familias, muchas personas o muchos que dicen ser hermanos ya no están en la iglesia. Porque no tienen fe y no son justos. Porque el justo por su fe vivirá. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios a través de una relación, a través de un diálogo, a través de recibir la enseñanza y la doctrina del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el justo. Por su fe vivirá.
y el injusto va a perecer. Si Dios te regaló una promesa, si Dios te dio una visión, la va a cumplir. Si tú eres justo y perseveras a través de la fe. Porque la fe es su palabra y la palabra es Él mismo obrando en tu vida. Ya no, que no nos engañe el enemigo. Tenemos que ser hombres radicales, hombres violentos y hambrientos de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tomamos decisiones sabias, el enemigo fácilmente va a engañar a la iglesia de Jesús. Aquellas que no tienen una relación y una comunión no van a llegar, porque se van a extraviar. Y su palabra en Proverbios 29 dice que el pueblo sin visión perece o se extravía. Y una persona que perece es una persona que fallece. Y una persona que se extravía es una persona que anda por otro camino, anda perdida. Y nunca va a llegar a su destino final, así como el pueblo de Israel que estuvo vagando 40 años en el desierto. Se extraviaron. ¿Y cuál fue la causa? La desobediencia, la rebelión, las quejas, las murmuraciones. Eso fue lo que pasó con todo el pueblo de Israel. Y por eso dijo el Señor, aquí se van a quedar. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto. Salieron del infierno que estaba allá en Egipto, pero se quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer su voluntad y esperar en Él, porque Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Aunque nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Y no porque fallamos y Él es siempre fiel, sigamos fállele y fállele y fállele y fállele, peque y peque y peque. No se trata de eso. Se trata de que haya un arrepentimiento de corazón, porque eso va a traer transformación sobre su vida. Si usted no se arrepiente de corazón y si usted cometió adulterio, el día de mañana va a hacer lo mismo usted. Porque nada más fue de sus labios. Pero lo más importante que debemos de soñar, tenemos que tener sueños, tenemos que tener visión, porque tenemos un Dios todopoderoso, que sueña con su persona, que sueña con el hermano, con la hermana. Él tiene sueños para cada uno de nosotros, para que su plan y su propósito se cumpla. No nada más sobre algunos, sobre todos, porque somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos una función que desarrollar y que cumplir aquí en esta tierra. Todos, sin excepción. Y el que no lo entienda, allá de él. ¿Sí? Vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, vamos a leer. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué empezó a decir el ciego? Era un mendigo, dice, un pobre, ciego, sin esperanza y sin fe. Porque una persona que está ciega no se puede mover, necesita alguien que la guíe. ¿Qué empezó a decir? A gritar, a clamar. ¿Y qué era lo que decía? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. O sea, no estaba ignorante de haber escuchado a Jesús. Él escuchaba que Jesús sanaba, aunque no miraba, pero sí tenía el oído para oír. Y como la fe viene por el oír, él no podía ver. Pero entró esa fe en su vida a través de escuchar que Jesús levantaba a los enfermos, que levantaba a los paralíticos. Dijo: Jesús es el que necesito yo. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Al darse cuenta que Jesús era el que venía, ¿qué empezó a decir? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ese es el clamarle. Si tú no abres tu corazón, siempre te vas a quedar como estás. Una palabra que nazca de lo más profundo de tu corazón es lo que puede cambiar tu vida delante de nuestro Señor. Porque si tú no abres tu corazón y estás hablando puras palabrerías con tu boca, déjame decirte que no va a acontecer nada. Para que Dios pueda obrar en tu vida, tiene que nacer de tu corazón. Y él escuchaba lo que Jesús estaba haciendo. Entonces él sabía que solamente en Jesús tenía lo que él necesitaba. No en los religiosos, no en los fariseos, no en los saduceos, no en los ancianos, no en los herodianos, no, en Jesucristo nuestro Señor. Porque si hubiera sido así, él hubiera ido a la ciudad y hubiera ido con los religiosos. Pero sabía que en ellos no había poder. ¿Por qué? Porque no había manifestación de Dios. No había milagro, no había prodigios, no había portentos. Él necesitaba un milagro creativo así. Y eso fue lo que le entregó Jesús. ¿Qué quieres que haga? Que recobre mi vista. Pues ándale, tu fe te ha sanado. Pero lo sorprendente de todo es la gratitud del milagro que recibió. ¿Qué fue lo que hizo él? Siguió a Jesús, lo siguió. Y eso hoy en día nos está hablando a nosotros como iglesia. Si te sacó de la droga, ¿por qué hoy en día estás más frío que el hielo? Si hizo un milagro, te sacó de las tinieblas y te puso en la luz admirable de su Hijo Jesús, ¿por qué no lo entendemos? Si él cuando estaba, no miraba, estaba en la oscuridad, vivía en la oscuridad. ¿Qué fue lo que hizo? Él siguió a Jesús. ¿Por qué? Por un corazón agradecido. Y eso es lo que en la iglesia no hay. No hay gratitud por nuestro Señor. Aunque te haya quitado la droga, te haya quitado el alcoholismo, te haya bendecido en un buen trabajo, te conformas y todo parece que vienes a pasarte un domingo de compras o de ventas, no sé. Aquí venimos a honrar a nuestro Rey, venimos a exaltarlo y a glorificarlo, a dar nuestro todo. Y estar con la expectativa y la esperanza de una palabra de vida para nuestras personas, para nuestro hogar y para nuestra familia. Jesús no te va a buscar. Tú tienes que buscar su reino y su justicia, y lo demás te será dado para añadidura. Él estaba en el lugar correcto, porque por ahí pasó Jesús. Y cuando él se dio cuenta que iba pasando, él empezó a gritar. ¿Tú sabes dónde te encuentra tu papi? Grítale. ¿Qué necesitas?
que no pueda hacer tu Padre? ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Un trabajo? ¿Necesitas libertad espiritual? ¿Qué no dice que el que pide se le da? ¿Al que toca se le abre? ¿No has entendido las Escrituras? ¿O tu mente está cegada? Está encubierta todavía. Dice la palabra, para los que se pierden, no para los que se salvan. Para los que tienen encubierta su mente son para los que se pierden y el día de mañana están destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser hombres hambrientos y violentos, porque los hambrientos y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, las bendiciones que Él ya tiene preparadas para los que le aman. Él sabe que tanto le amas. Él te conoce que tanto le amas. De igual manera cada uno de nosotros. O nada más es pura palabrería. Y la palabra nos enseña que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que te da vida. Muchas palabras te van a llevar a una muerte repentina. No se trata de palabras, se trata de poder. Por eso es lo que le decía Pablo a los Corintios. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Muéstrame el poder de Dios en tu vida. Si tú me dices que eres cristiano, ¿y por qué andas adulterando con la mujer de tu prójimo? ¿Por qué andas haciendo relaciones ilícitas? ¿Tú crees que eso es el Evangelio del reino? Esa es tu carne que te domina. Son las palabras huecas que las traes ahí en tu mente y no las traes grabadas en tu corazón. Porque cuando las traes grabadas en tu corazón, nunca se te van a olvidar. Cuando las traes en tu mente, rápidamente se te olvidan. Que lo que Dios te está dando a través de su palabra, las graves en tu corazón. Y jamás se van a borrar, porque están grabadas. Y cuando abras la boca de tu corazón, va a salir la palabra de tu Padre Celestial. Tú tienes que proclamar y hacer su voluntad, ser imitador de Jesucristo. Y eso es lo que a veces la iglesia no le enseña al cristiano. Tristemente el que está aquí enfrente no les enseña, no les da un orden, no les da el alimento que debe de darle a la iglesia, a las ovejas, para que vaya adquiriendo el crecimiento. Porque el crecimiento es fundamental. Porque donde no hay crecimiento, no hay nada. Donde no hay crecimiento espiritual en la iglesia, aunque tengan 10, 15, 20, 30 años, están perdiendo el tiempo. Porque donde no hay crecimiento, ahí hay un problema espiritual. Y eso no es de Dios. Ese es del maligno. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer y Él es el que da el crecimiento. Si tú estás dentro de su voluntad, Él te va a dar el crecimiento para el cual Él te tomó, para el plan y el propósito que tiene sobre tu vida aquí en la tierra. Si tú no tienes crecimiento, examínate y ve cuál es ese problema que tienes tú espiritual. No es físico, es espiritual. Porque lo del demonio es espiritual, así como lo de nuestro Padre es espiritual. Y el que te está robando todo no es Dios, es el maligno. Por eso no tienes crecimiento. Por eso sigues siendo esa persona egoísta, sigues siendo esa persona iracunda, enojona, o sea, todo. No tiene nada de Dios. Hay mucha gente que dice que porque son ancianos, no. Por ancianos deberían de ser más sabios. No que todo se les olvide. ¿Quién es el que se la roba? Satanás. El anciano ese debe ser el diácono, el que siempre esté alerta. ¿Para qué? Para darle una palabra a la oveja joven, al adolescente, al matrimonio. No es para que diga, no, pues ya estoy viejo, ya todo se me olvida, ya no capto nada.
Es un engaño del demonio. ¿Sí? Porque Satanás así es. Si tú no tienes los sentidos ejercitados, así te va a hacer creer todo eso. Y le vas a creer y bien te vas a quedar paralizado. No, hay que ver la palabra que a Moisés lo usó a los 80 años. Él no dijo, Señor, ya estoy viejo. Jeremías no le dijo, sí le dijo Jeremías, oye, yo soy un niño, sí, pero ¿sabes qué? Cumple tu voluntad. Cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo desde antes del vientre de tu madre yo te había escogido. Cuando le dijo eso a Jeremías, dijo, ok, haz lo que tengas que hacer de mí. De igual manera Moisés. Pero cuando tenemos esos pensamientos, nos enseña que no tenemos los pensamientos de Dios, de nuestro Padre. Y yo tengo que alinear mi vida a sus pensamientos. Mis pensamientos los tengo que alinear a sus pensamientos, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. ¿Qué padre quiere que te vaya mal? ¿Qué padre quiere que estés enfermo? O sea, si no lo entiende usted, es porque está dormido. Y aún nosotros como padres naturales de nuestros hijos, continúa nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la gratitud de Bartimeo que siguió a Jesucristo. Y hay muchos que no son agradecidos, son mal agradecidos. Que un día nuestro Señor hizo un milagro y que hoy en día están allá en la inmundicia en el mundo. Y nada tiene que ver la gratitud con la ingratitud. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Vamos a comenzar ahí y ahí vamos a terminar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta enseñanza que nos da nuestro Señor es cuando los ídolos que estaban adorando a los israelitas, que se postraban delante de ellos para adorarlos, para honrarlos como Dios, a los Baales, específicamente a los 400 profetas de Baal, que les confrontó Elías y les dijo, ok, si para ustedes ese es Dios, ok, vamos a poner una ofrenda aquí y yo voy a poner la ofrenda aquí. Si Dios concede la petición de lo que están pidiendo, ok, Él es su Dios y a Él adórenlo. Y si no, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Número 1. ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Está en ruinas? ¿Cómo tienes tu altar delante de tu Señor? Porque lo primero que hizo Elías fue repararlo, fue restaurarlo. Y si tú tienes tu altar en ruinas, es porque tú no lo has reparado. Pues ya repárenlo, si no lo tienen todo caído. Sí, porque si tienes el altar todo en ruinas, mejor repáralo. Eso fue lo primero que hizo Noé. Cuando él descendió del arca, lo primero que hizo fue un altar. Eso fue lo primerito que hizo Noé. Se postró delante del altar y adoró al Dios vivo, al Dios de gloria, al Todopoderoso. No fue a hacerse un guiso, no fue a explorar la tierra como había quedado, no. Fue y hizo un altar y se postró. ¿Cómo está tu altar delante de tu Señor? ¿Está en ruinas? Ordena tu relación. Porque si tú lo tienes en ruinas, eres tú mismo, no es Dios. Porque tú has perdido tu relación con tu Señor.
Y como has perdido tu relación, por eso así se encuentra tu altar, en ruinas. Y lo que tienes que hacer, ordenarlo. Así lo hicieron, como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego escogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor lo había puesto por nombre Israel. Número 2. Tomó 12 piedras. ¿Qué dice la palabra? De las 12 tribus de Israel. Y ese es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hizo fue Elías, restauró el altar. Número 2, lo que hizo fue establecer el gobierno de Dios sobre ese altar. Porque el 12 significa gobierno. Y el que gobierna, el que es siervo, no tiene autoridad sobre el gobernante. El que gobierna va a hacer lo que él quiera hacer. Y Él es el gobierno de nuestro Señor. Por eso tenemos que someternos a su gobierno. A lo que Él nos enseña, eso tenemos que hacer. Si eso te ordena, hazlo, porque te va a ir bien y va a ser de bendición para tu vida. Si tú no obedeces al gobierno de nuestra ciudad, tú estás transgrediendo los mandamientos. Y lo único que vas a hacer causante es que te van a meter a la cárcel o te van a dar una infracción. Delante de Dios no vas a recibir la bendición. Y Él no te va a respaldar en lo que tú estás realizando. Porque tú quieres hacerlo en tu voluntad. ¿Y es tu voluntad o es la de nuestro Señor? Él entendió bien lo que Dios le estaba enseñando. Y eso fue lo que hizo. Hacer un altar. Ordenar el altar, poner 12 piedras, que es el gobierno de nuestro Señor. Y cuando un gobierno está gobernando, no hay siervo que se quiera rebelar. Está para obedecer lo que el gobernante le está enseñando. Y en este caso nuestro Señor nos está enseñando a través de su palabra. No para dejarla de cumplir, sino para cumplirla sin que falte ninguna. Y cuando nosotros no la cumplimos, nosotros somos transgresores. A través de la desobediencia. Y si nosotros lo cumplimos, somos obedientes. Y somos fieles porque nuestro Padre es fiel. Y así si Él es fiel y yo soy fiel, los fieles heredarán la tierra. Y yo no me voy a quedar escaso, me voy a extender a mi izquierda, me voy a extender mis estacas, izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste. Porque eso es lo que me enseña su palabra. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cabó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, y les ordenó. Por tercera vez vaciaron los cántaros 3 veces, que significa confirmación de lo que Elías estaba estableciendo. Dios se lo iba a confirmar, Dios le iba a responder, porque el número 3 significa confirmación. Y Dios le estaba confirmando lo que hiciera para ver la gloria de nuestro Señor. Y si nosotros no tenemos nuestra mente abierta, nuestros ojos abiertos, estamos dormidos de entre los muertos. Y si no nos levantamos, ahí nos vamos a quedar. Porque Jesucristo nos dice: despiértate y levántate de entre los muertos, no que te quedes ahí. Nada más te habla, pero tú tomas la decisión de quedarte o de levantarte y caminar. Porque Él a los enfermos que estaban, les dijo: levántate y anda. No le dijo: sé sano y quédate ahí. Levántate y anda. A todos en la palabra siempre les dio: levántate y anda. Porque el que se queda parado está paralizado y no avanza, no crece.
A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Qué estaba haciendo? Pues hay que obedecerlo. ¿Quieres que Dios te respalde? Clámale y grítale y vas a ver las bendiciones, llegan porque llegan. En obediencia a ti. ¿Y sabes qué le está diciendo? No de mí, de tu pueblo Israel, porque el pueblo de Israel es que se encontraba desenfrenado, se encontraba idolátrico ya, adorando ídolos, imágenes de otras naciones. Y esa es la oración que tenemos que hacer. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Tenía un plan y un propósito por cual Elías confrontó a los Baales, para que no siguieran engañados los israelitas, para que se volvieran en pos de su Señor. ¿Y Dios qué hizo? El milagro que ellos que necesitaban. ¿Para qué? Para que se postraran delante del Señor. Dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Si Elías no los hubiera confrontado con los Baales, el pueblo hubiera seguido en el engaño y en la mentira. Pero tenía un celo y traía una carga. Elías era compasivo de su prójimo, de su pueblo. Y dijo: yo no debo de permitir lo que le está aconteciendo a mi pueblo, que se está pervirtiendo y se está destruyendo. Y eso es lo que Dios nos enseña. ¿Qué pasó? Se postraron, se volvieron a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de milagros, de prodigios y de portentos, no de religiones, no tradiciones y costumbres. Ahora, ¿qué tipifica los Baales? En la iglesia donde tiene una doctrina vana, donde no es verdadera, que están adorando ídolos, que están adorando imágenes. No está Dios. Están engañados. Por eso Pablo les decía cuando iba a Éfeso: sí, yo les traigo y les voy a enseñar del Dios al que ustedes adoran. Al Dios desconocido, de ese yo les voy a enseñar. Ese es el Dios vivo al que yo predico. ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar al Dios vivo, no al que no tiene poder, que está sori y llori. ¿Qué pasó? Pues como estas eran puras doctrinas demoníacas, no iba a llegar la oración al cielo. Y Dios iba a mostrar su gloria, por eso no permitió ver lo que el demonio también podía hacer en ese momento. No lo permitió. Eso lo debe entender la iglesia. Que así como los hechiceros agarraban el palo y también se convertía en víbora, y que Aarón también y lo convertía, ¿y qué pasaba? La vara de Aarón se comía la vara de los hechiceros. Y en este caso no lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarse la gloria de nuestro Padre para que su corazón se volviera al Rey de Reyes y Señor de Señores y se postrara y clamara al Dios vivo, al Dios de la vida. Porque si no, también aquí los hechiceros podían hacer señales y los Baales eran demoníacos. Todos esos tipos de religiones y tradiciones
que para nada edifican a la vida de la persona, pero Dios no lo permitió. ¿Qué pasó? Que hasta los vales se cortaban. ¿Para qué? Pues para sangrar. ¿Para qué? Para que, o sea, eso es lo que le place a Satanás. Conságrale tu cuerpo y sángrate, y si te sacas el corazón, mira, te lo ofrezco y te lo entrego. Eso es lo que le agrada al demonio, ver sangre. Pero Dios no se los permitió. ¿Por qué? Porque tenía un plan y un propósito que cumplir aquí en la palabra. Y el plan y el propósito que tenía era que todo el pueblo se postrara y adorara al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios unigénito. Ese era el plan y el propósito. ¿Qué aconteció? Que mató a todos los Baales. Tenemos que entender muy bien la palabra, que cuando clamamos a Él, Él nos va a responder, Él nos va a respaldar cuando estamos dentro de su voluntad. Y tenemos que honrarlo por el Señor. Escucha mi oración. Aunque ellos tuvieron horas y horas y horas y horas, y nomás el demonio no les respondió. ¿Por qué? Porque el Señor de señores, que es dueño de todo, no le permitió. Para que se mirara la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de lo que estaba realizando Elías. ¿Para qué? Para que su corazón se volviera a su Señor, porque su corazón ya se había desviado. Y si tu corazón se desvía, toda tu persona está corrompida. Por eso nuestro Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón. Cuando yo toco, no te está tocando en la mente, no te está tocando en el pie, te está tocando en tu corazón. ¿Qué dice su palabra? Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar, Él va a morar y Él va a vivir contigo. Porque lo primero que va a hacer es desarraigar todo ese rencor, todo ese odio, todo ese resentimiento, toda esa frustración que el maligno ha depositado en tu corazón. Y esa es la palabra de nuestro Señor, que en esta porción volvió el corazón a su Señor a través del milagro, respaldando al profeta de fuego, Elías. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús.